por correo electrónico en las siguientes semanas. Linux Professional Institute es una estándar de certificación mundial y está soportado para las grandes profesionales en open source. Contamos con más de 175.000 certificaciones a nivel mundial y nos encontramos en más de 180 países. Entregamos los exámenes en múltiples idiomas y contamos con socios de entrenamientos a nivel global. Durante el webinar, ustedes podrán escribir sus preguntas a través del chat y nosotros responderemos a ellas. Hoy día nos acompaña nuestro César Brot, director de comunidades para América Latina en Linux Professional Institute. César es amante de Unix y de la filosofía open source desde los años 90. Él estuvo trabajando con el kernel desde la versión 1. En el 97, él estuvo a cargo de proyectos alrededor de Linux y open source software. César está trabajando al día de hoy en instituciones en Brasil y crea modelos de negocios satisfactorios dentro del mundo del free and open source software. Él ha escrito libros como Metodologías Ágiles, Programación en Computación y Tecnologías en Educación. César, por favor, quedas a cargo del webinar. Fantástica para nuestra llamada, para nuestro seminario de cómo entrenar. La idea es entrenar al entrenador, pero lo que queremos dar a ustedes son elementos que ustedes pueden utilizar para mejor hablar de LPI para las personas que van a enseñar en el futuro. Me gustaría decirles que mi español es totalmente inventado y por esto muchas gracias a Hernán por me ayudar con eso. Yo estuve en el año pasado ministrando una serie de entrenamientos para las personas de la usina eléctrica de Itaipú, en Paraguay. Los alumnos decían que yo parecía un francés que había aprendido a hablar en español en el aeropuerto de Madrid. Entonces, si vosotros, por favor, no comprenden alguna cosa de que no estoy hablando, es por culpa de ese mi español inventado. Entonces, por favor, hagan sus preguntas en el chat a Hernán, que nosotros queremos ter certeza que ustedes van a tener todas las respuestas debidas. Nuevamente, muchas gracias a todos. Vamos a empezar entonces la presentación. Esta es nuestra agenda. Lo que voy a hacer, yo voy a parar después de cada tópico de esa agenda para verificar con Hernán si hay alguna pregunta de ustedes, para que entonces podamos contestarla. Claro, si hay alguna pregunta que ustedes crean que sea importante, que deba ser respondida inmediatamente, lo hagan y Hernán va a me interrumpir a todo el momento que cree que sea necesario. Nuestra agenda entonces, vamos a hablar un poquito de por qué LPI y Open Source, cuál es la ruta de certificación de LPI hoy, cómo están estructurados nuestros exámenes y cómo obtener la certificación. Vamos a hablar de los objetivos de nuestra certificación y a partir de ese momento vamos a adentrar en una parte un poco práctica donde voy a mostrar un poco a ustedes un ejemplo de las lecciones que estamos creando y de los métodos que yo mismo como entrenador me gusta utilizar para que también podemos cambiar algunas ideas. Lo sé que muchos de ustedes aquí ya están acostumbrados a entrenar y ciertamente tienen mucha más experiencia que yo. Y esa idea es que tenemos acá un contacto y que podamos seguir adelante entre nosotros para seguir mejorando cada vez más la forma como el LPI cría y disemina sus contenidos. ¿Está bien? Al final, claro, vamos a tener más un tiempo para preguntas y respuestas. Espero dejar por lo menos unos 10, 15 minutos para las preguntas y respuestas, pero también vamos a dejar acá mi correo y el correo de Hernán
Entonces, ese webinario es una cosa que tenemos ese momento aquí, pero el cambio de informaciones sigue siempre. Pueden hacernos las preguntas que quisieran en el tiempo que quisieran. ¿Por qué entonces LPI y Open Source? Con Open Source es más fácil de construir alguna cosa. Lo que me gusta decir es que el Open Source nos permite que nosotros podemos estar arriba de los hombros de los gigantes. O sea, tenemos una cantidad de cosas que ya está hecha por la comunidad y es más sencillo de construir alguna cosa arriba del trabajo que ya se inició. Típicamente hoy, si vamos a buscar alguna solución de que lo necesitamos, una simple consulta en Google o en sitios como GitLab, ya nos permite encontrar, si no, la solución completa, alguna solución parcial arriba de la cual podemos construir alguna cosa más. La cuestión de la seguridad es más fácil de proteger porque nosotros todos tenemos el acceso al código fuente. Ustedes deben lembrar que cerca de 2 semanas atrás tuvimos un problema relativamente grave con el programa sudo que permite que las personas puedan ejecutar, solicitar al superusuario que ejecute comandos y a través de la utilización de ese comando de alguna forma era posible a un usuario común ganar poderes del superusuario, mismo que no tenga ese derecho en una máquina Linux. Ese problema no duró más que una hora, porque como todos tenían el acceso al código fuente, la solución surgió muy rápidamente. Obviamente, el software libre de código abierto es más fácil de obtener, no hay la necesidad de comprar nada y no hay ninguna obscuridad en los acuerdos de usuario, como nosotros estamos acostumbrados con los acuerdos de usuario final de los software privativos. Claro, también es más fácil de personalizar porque tenemos todo el acceso al código fuente, podemos hacer las variaciones que queremos. Hoy mismo, LPI está utilizando Odoo como su CRM, su software de gestión de contactos y marketing, y tenemos un equipo de LPI que está basado en Italia, que están haciendo una serie de customizaciones para nosotros. Así como es fácil de personalizar, también es más fácil de estandarizar. La cuestión de estandarización es una cuestión que es muy importante para la Internet. En la verdad, la historia de Linux y la historia de Internet están muy mezcladas y la Internet solo es lo que es hoy gracias a los estándares y así como Linux también que sigue una serie de estándares, desde los estándares básicos de Unix como POSIX hasta estándares más recientes, y claro, TCP/IP, hasta estándares más recientes como Linux Standard Base y otros. Y también, tal vez la cuestión más práctica hoy, por ejemplo, hoy salió un anuncio de Oracle, que Oracle tiene toda su nube 100% basada en Linux. El mundo todo funciona con tecnología gratuita y de código abierto, o sea, si pensamos en los utensilios que tenemos en nuestra cocina, hasta el cockpit de SpaceX, la empresa de exploración espacial de Elon Musk. Toda la base de IoT está basada en software libre, desde arquitecturas de hardware hasta la lenguaje de programación Lua, que es software libre. Cuando hablamos también de dispositivos integrados a la nube, también de Google a Microsoft, que Microsoft también tiene más de 70% de su nube Azure basada en Linux, y a cada día más Microsoft anuncia que va a tener más cosas bajo Linux. La misión de Linux Professional Institute. Siempre que yo participo de algún evento, algún workshop, yo oigo a las personas diciendo que LPI es una empresa que trabaja con certificaciones Linux y software libre. Eso para nosotros, claro, es un motivo de... Nosotros nos quedamos muy contentos por ese reconocimiento, pero la verdad es que esta no es la misión de LPI. La misión de LPI es la promoción del uso de código abierto,
través de la elevación, de la calificación de las personas que trabajan con el código abierto. Y la manera por la cual conseguimos hacer eso es gracias a nuestra venta de certificaciones. Nuestras certificaciones es que mantienen la posibilidad de trabajarnos nuestra misión. No tenemos ánimo de lucro. Existimos desde 1999. Este año completamos 20 años. Tenemos apoyo local a través de socios regionales. Incluso Hernán es el principal ejecutivo de LPI, que trabaja, que trabaja con los socios en toda Latinoamérica. Y nosotros somos independientes de proveedores y distribuciones de Linux. O sea, nosotros no, queremos seguir independientes justamente para que nuestra certificación sirva para todos los proveedores y todas las distribuciones, y por eso mismo somos independientes de todos. Hoy tenemos más de, como Hernán habló en el principio, tenemos más de 175,000 profesionales certificados, y pueden mirar que tenemos más de 650,000 exámenes. Eso significa que no es exactamente fácil pasar en un examen de LPI. Y esa es justamente uno de los valores que tenemos. Las personas valorizan nuestro examen porque es un examen difícil. Un dato interesante, el LPIC-1 es nuestra principal certificación, la certificación de un profesional administrador de sistemas en Linux. La primera vez que las personas van a intentar su certificación en LPIC-1, normalmente el nivel de reprobación es cerca de 70%. Pero estos datos cambian cuando las personas hacen antes de LPIC-1 la certificación Linux Essentials. Entonces, la reprobación cae para un poquito más de 30% solamente. Lo que significa que la familiaridad con el proceso de certificación también ayuda a las personas a que tengan una facilidad mayor de pasar en las certificaciones. Nosotros tenemos exámenes en 9 idiomas distintos. Ni todos los exámenes están disponibles en todas las lenguas, y contamos justamente con las personas de la comunidad para que nos ayuden también con esa traducción de contenidos, y yo voy a hablar un poco más de eso más al final de mi ponencia. Las ventajas de una certificación del Linux Professional Institute. Cada una de nuestras certificaciones, y voy a hablar un poquito de eso más adelante también, abarca numerosas calificaciones y habilidades. Afirma las competencias profesionales, así como la participación en la formación continua. Eso es una cosa que las personas que trabajan con la gestión de personas en empresas, y con quien yo hablo con una cierta frecuencia, dicen que la certificación, además de mostrar la capacidad de la persona, realmente muestra que la persona está preocupada en seguir capacitándose en las cosas que necesita para el mercado de trabajo. Nuestra certificación representa un estándar, tanto en el contenido como en la calidad. Realmente es la certificación que es la mejor reconocida en el mercado. Ahora, claro, nuestra certificación, y ninguna certificación es una clasificación profesional integral, pero sí es una parte importante del profile de una persona, y realmente junto con otras cosas va a mostrar que ese es un profesional que está más apto para el mercado. Una cosa que me olvidé de decirles es que esa presentación, y eso fue hecho realmente de propósito, es un poco verbosa. Hay mucha información en la presentación. La razón por la cual nosotros hacemos eso es que esta presentación va a estar disponible para ustedes puedan utilizarla de la manera como quieran. Incluso estoy viendo que algunos de ustedes acá ya son socios de LPI, entonces pueden utilizar y modificar esta ponencia y poner su logotipo. No necesitan utilizar todas las palabras que tenemos aquí.
incluso si quieren cambiar las palabras por alguna cosa más gráfica, pueden hacerlo, pero nuestra preocupación fue que ustedes van a tener todo el contenido que pueden hablar para las personas que van a entrenar. Una certificación LPI es reconocida a nivel mundial y incluso esa es una cosa que se ve mucho en el mercado. Acá, bueno, estoy hablando de Brasil. Yo creo que ustedes están a par de la situación acá en Brasil y creo que tenemos personas aquí de otros países en Latinoamérica. Entonces, desafortunadamente, lo que estamos viendo acá en Brasil es verdad también en otros sitios de América Latina, hay una evasión de profesionales. Aquí tenemos muchos profesionales en Brasil, especialmente se indo para Europa, para Alemania, para Portugal, para Holanda, y la certificación que tienen de LPI es un diferencial muy grande para las personas que están buscando trabajo en otros países. Entonces es bueno, que es una certificación de reputación mundial. Otros proveedores de certificación reconocen nuestras certificaciones, por ejemplo, SUSE tiene sus certificaciones en OpenStack, donde van a requerir que ustedes van a tener una certificación de LPI para hacer la certificación de SUSE. Tenemos la posibilidad de estudio, son infinitas, la verdad. No exigimos que la persona que va a hacer una certificación nuestra va a ter su formación a través de un curso, un libro o un seminario específico. La persona puede estudiar de la manera que piensa que es mejor. Una otra cosa que nosotros vemos, especialmente hablando directamente con los candidatos a certificación, con nuestros socios, especialmente los socios de entrenamiento, es que às vezes nosotros tenemos la idea de que las personas más técnicas son todas autodidatas. Y eso no es verdad. Estadísticamente, cerca de 30% de las personas son puramente autodidatas y los otros 70% necesitan de algún tipo de mentoría. Algunas se adecuan muy bien a la enseñanza a distancia y otras realmente necesitan de un tutor local o ir a una clase local. Entonces, realmente es muy variada la forma como las personas aprenden. Nuestra ruta certificación, entonces, como yo voy a hablar un poco de cada una de ellas con un poco más avanzado, solo les dejo acá este cuadro y voy a hacer ahora una pequeña pausa para saber si hay alguna pregunta de ustedes. Hernán, ¿alguna pregunta de nuestros participantes? Sí, Hernán, yo creo que estás mudo. Bueno, bueno, yo no estoy oyendo a Hernán, pero veo que están todos. Hola, Hernán. César, Sí, sí, ¿hay alguna pregunta, Hernán? sí, hay una pregunta de Francisco Sadalinas. Pregunta, usted hace mucho énfasis en la utilización de software open source. ¿Por qué no hace más énfasis en la utilización del software free? Pregunto justo por la mención de Microsoft que todo software open que sacó falla en ser libre. Bueno, esa no es una pregunta muy sencilla de responder, pero voy a decir, fue una decisión cuando LPI empezó en 1999 de utilizar el término en inglés open source en lugar de free software. Pero cuando en todas las veces que hablamos de open source o free software,
nosotros decimos que nuestra interpretación es de la GPL, la definición de free software de acuerdo con la GPL. Incluso, empezando con nuestra primera certificación, Linux Essentials, vamos a hablar de licencias de software libre y la misma cosa se pasa en nuestra nueva certificación BOSS, Business of Open Source Software. Utilizamos la definición de la Free Software Foundation. Para nosotros de Latinoamérica, que hablamos español y que hablamos portugués, nosotros no tenemos confusión entre la palabra libre y la palabra abierto. Nosotros tenemos palabras diferentes para lo que es gratis y para lo que es abierto y para lo que es libre. Entonces, yo, por ejemplo, acá en Brasil, y mismo ahora, claro, como estoy leyendo la presentación, algunas veces cuando estamos hablando de software abierto, voy a hablar de software abierto, pero es lo mismo para mí do que hablar software libre. Yo entiendo las implicaciones filosóficas y la necesidad que nosotros tenemos de defender la cuestión de acceso libre al código y al conocimiento. Y nuevamente, afortunadamente, no tenemos la confusión que tienen en la lengua inglesa con la palabra free. Entonces, esa fue una decisión cuando el LPI empezó de utilizar la definición de OSI, pero para los miembros de LPI, cuando nosotros estamos hablando de open source, es lo mismo que queremos decir do que cuando estamos hablando de free software. Lo sé que esta fue una respuesta muy corta y que hay más cosas de hablar acerca de eso. Esa es una discusión que tenemos con mucha frecuencia dentro de LPI e incluso de los miembros de la comunidad, que nosotros debemos ser más claros cuando decimos open source, que estamos hablando, en la verdad, de free software en el sentido de libertad. Yo sé, incluso por esta pregunta que acabas de hacer, es que mismo que incluamos en nuestros tópicos la cuestión de la licencia GPL, de nuestra interpretación de lo que es open source software, la verdad es que la confusión se mantiene y desafortunadamente, creo yo, se mantiene desde la origen por cuestión de la palabra free, que tienen duplo significado en inglés. ¿Está bien, verdad? Está bien, tenemos otra pregunta que llega desde México. Hernán, si quieres complementar también, siéntate a voluntad, ¿está bien? Ok. Continuamos con la siguiente pregunta, ¿te parece? Sí, muy bien. Viene de México, de Diego Barriga, nos pregunta, ¿qué tanta presencia o reputación tiene LPI en la industria mexicana? Bueno, esa es una respuesta que voy a dejar para ti, Hernán, que estás más cercano y estuviste en México muy, muy recientemente. Ok, bien. ¿Qué tanta reputación tiene LPI? Tiene bastante reputación a nivel global. En Latinoamérica tenemos una bastante introducción sobre las certificaciones de LPI y tanta reputación tenemos al día de hoy que en mi última visita que tuve en México en el mes de septiembre, hemos podido reunirnos con algunas autoridades del gobierno mexicano, básicamente con una unidad encargada de ver temas de tecnología, y lo que nos expresó de manera literal, y pregunté si podía hacerlo esto abierto, y me dieron la autorización que podía hacerlo, es que el presidente actual tiene la visión de hacer que todo el Estado migre hacia el software libre y open source. Entonces creo que más que reputación es hacia la orientación que está teniendo al día de hoy México. Y no solamente México tiene esta orientación, sino también otros países que he hablado, como es el gobierno de Nicaragua, el gobierno de El Salvador, Costa Rica, Argentina.
que ya están iniciando los procesos de migración hacia el software libre y open source. Otro de los gobiernos cercanos que ya inició hace mucho tiempo el tema de migración, adopción y proyectos bajo la tecnología Linux y open source es el gobierno de Cuba, que tiene mucho que decir, pero que lamentablemente por temas coyunturales todavía no se da a conocer, y nosotros esperamos ser un medio de comunicación para dar a conocer todo lo que se está haciendo en América Latina y que podamos apoyarnos entre todos nosotros que tenemos casi los mismos problemas. César, si quieres agregar algo más, encantado. No, creo que para mí está bien. Seguimos adelante entonces, Hernán. Existe una pregunta adicional y esta vez viene desde Perú. Es de Carlos Jara. Pregunta si existe algún curso para ser instructor de instructores en LPI. Esta es una pregunta muy buena. En el principio de LPI, nosotros teníamos una certificación para instructores. Después, con el aumento del número de socios de entrenamientos que pasamos a tener, pasamos a tener un conjunto de exigencias en el acuerdo que tenemos con los socios que van a entrenar. Y básicamente esa exigencia es que los entrenadores tengan una certificación en los tópicos que van a enseñar a sus estudiantes. Y dejamos las cuestiones para la validación de la capacidad didáctica de los instructores directamente para los socios. Lo que estamos haciendo todavía, y es una cosa que voy a mostrarlos más al final de la presentación, es nuestra nueva iniciativa learning.lpi.org, donde estamos desarrollando contenidos que los entrenadores pueden utilizar. Pero crees que esta es la tercera vez que estoy conduciendo ese seminario para entrenar los entrenadores, y en todos los seminarios tuvimos la misma pregunta. Entonces, esa es una cosa que creo que debemos volver a hablar acerca de eso. La verdad es que hoy no tenemos un conjunto de tópicos para preparar los entrenadores. Lo que tenemos ahora y más es una serie de contenidos que los entrenadores van a poder usar, pero creo que tal vez sea interesante volvermos a tener una capacitación para entrenadores, o por lo menos un conjunto de tópicos para que nuestros socios puedan desarrollar esa capacitación para entrenadores. Una otra cosa también es que ustedes, cuando hay muchas maneras de colaborar con sus ideas, con LPI, una de las principales, si no la principal razón por la cual estamos haciendo este tipo de webinar, es para oír a nuestra comunidad de una manera más cercana, especialmente ahora que tenemos un staff de LPI en Latinoamérica, para que nosotros possamos estar más próximos de la comunidad de Latinoamérica, y todas las cosas que estamos oyendo de la comunidad estamos llevando en consideración, y eso ya es una cosa que está apareciendo con una frecuencia muy grande. Entonces, certamente yo y Hernán vamos a llevar ese asunto adelante y ver cómo podemos contestar a las personas que están nos pidiendo para eso. Pero la verdad es, hoy no tenemos una certificación o un entrenamiento específico para entrenadores. La única cosa que tenemos hoy es esa iniciativa que empezamos ahorita, de tener ese seminario para entrenar los entrenadores, que justamente queremos que sea alguna cosa que vamos a hacer con una frecuencia mayor y con un formato que va a atender mejor a ustedes, a las personas que necesitan de ese tipo de información. Ok, terminamos con esta pregunta, la última pregunta, y luego continuamos con la presentación. ¿Te parece, César? Esta vez nos pregunta Luis Jiménez: si estuviera interesado en replicar estas capacitaciones luego con jóvenes, ¿qué debo hacer? Bueno, yo te digo que todo ese material que nosotros vamos a disponibilizar en learning.lpi.org
Y también hay otros materiales que están libres de cualquier patente o copyright que tenemos disponibilizados en nuestro wiki. Después voy a mostrar a ustedes. Puedes utilizar a todo ese material para enseñar a los jóvenes. Y ya que hiciste esa pregunta, también al final de la ponencia voy a escribir aquí para que yo no me olvide. Aquí en Brasil, muchas veces, incluso nosotros vamos a hacer eso en Cuba ahorita, enseñar a una serie de personas los tópicos de la prueba Linux Essentials. Entonces yo colecté una serie de materiales que están en portugués, pero pueden utilizarlo como quieran y traducir y todo más. Los puso todo en un sitio que después al final de esa presentación muestro a ustedes. Pero sí, aliás, en nuestra visión es justamente de llevar a ese tipo de, promover ese tipo de conocimiento a la comunidad. Entonces, todo que tenemos acá, e incluso si necesitas de más material o si quieres, si tienes alguna duda específica de cómo utilizar nuestro material para la enseñanza de jóvenes o niños, que no vamos tal vez poder a cubrir aquí durante ese webinar, nos envía un correo que nosotros vamos a atender de la mejor manera posible. Y incluso, Hernán, yo estaba pensando ahorita, si tenemos el acuerdo de las personas que están oyendo ese seminario, yo creo que podemos crear una lista de discusiones donde podemos seguir hablando y planeando los próximos temas para los próximos webinars. ¿Qué piensas? Sí, y lo que estaba pensando justamente es en ver específicamente cuál es la necesidad, porque podemos también hacer partnership con comunidades para que puedan replicar lo que estamos haciendo el día de hoy. Así que, sí. si, nada, escribirme un correo directamente a ti, César, o a mí, y en base a eso nos ponemos en contacto con los interesados y vamos armando un plan que sea sostenible en el tiempo. Perfecto. Hernán, ya te voy a pedir, yo como estoy con mi pantalla, con la presentación abierta, no consigo acceder al chat, pero si No te preocupes. puedes poner en el chat nuestra dirección de correo y las personas pueden contactarnos directamente. Una cosa que ya les voy a pedir disculpas anticipadamente es que tanto yo como Hernán, nosotros tenemos un staff muy pequeño en Latinoamérica, somos 4 personas. Yo y Hernán básicamente somos los que estamos más cercanos de las cuestiones de comunidad. Entonces, ustedes deben imaginar que nosotros recibimos muchas mensajes, pero nosotros contestamos a todas las mensajes. Entonces, si nos retrasamos un poquito a responder, nos envía nuevamente a la mensaje para que ella suba en el topo de nuestro inbox, que vamos a contestar. Puede demorar un poquito, pero la contestamos. Otra cosa también que ya me voy a adelantar, Hernán, nosotros vamos a tener, aprovechar que vamos a estar en Cuba y vamos a tener nuestra reunión de planeamiento estratégico para América Latina. Y una de las cosas que Hernán nos está pidiendo es que nosotros vamos a tener un calendario de viajes a todos los países de Latinoamérica, empezando en 2020. Entonces, si ustedes tienen alguna idea de algún evento que creen que debemos participar, o entonces, por ejemplo, en ese caso, de tratar de una sesión para la enseñanza de niños y jóvenes, yo mismo estoy muy involucrado en ese tema y me gustaría, claro, muchísimo, y si nosotros logramos tener el presupuesto para hacerlo, me gustaría mucho hacer un hands-on, un manos a obra con chicos y jóvenes en una escuela o cosas así, donde podremos también hacer las certificaciones de Linux Essentials o otras con algún valor, con descuento. ¿Cierto, Hernán? Cierto, y eso nos acerca a nuestra misión,
que nuestra misión es justamente empoderar a las personas para que puedan tener unas nuevas oportunidades en este mundo que se mueve alrededor del Linux y el open source. Y todo lo que sea sumar esfuerzos, sumar capacidades en jóvenes, niños, que no tienen recursos, veramos la forma de poder llegar hacia ellos. Trabajamos también con fundaciones que su misión es como la nuestra, ¿no? Buscar una manera para que los jóvenes, niños que no acceden a determinada educación puedan acceder a ellas. Y nuestro compromiso es eso. Creo que eso es lo esencial del LPI, que está orientado hacia un tema de educación. Y que la certificación solamente es un medio, es una herramienta para lograr algún valor adicional a los profesionales que estemos comprometidos en este mundo. Perfecto, muy bien. ¿Seguimos adelante, Hernán? Sí, continuamos y luego continuamos con las demás preguntas que ya están apareciendo en los tópicos. ¿Sigamos con las preguntas entonces? No, continuamos con la presentación y luego Muy hacemos bien. un intermedio y continuamos con las preguntas que aparecen. Perfecto. Entonces, la ruta a la certificación. Tenemos hoy tres rutas en la cual estamos trabajando. La de Essentials, donde ya tenemos hoy la prueba de Linux Essentials. LPI, esa es una cosa también que me gustaría decir. LPI no simplemente saca la certificación de las cabezas de las personas que ya están en LPI. Todas las nuestras certificaciones vienen de una necesidad del mercado. Entonces, para contarles la historia de Linux Essentials, el problema que nosotros teníamos, que las personas de la industria empezaron a nos contactar, es que el profesional que tenía LPIC 1 o LPIC 2 era un profesional muy valuado por el mercado y lo que se pasaba es que una empresa buscaba el profesional certificado de otra empresa, lo que causaba una gran rotatividad de personas entre empresas. Entonces, algunas empresas nos pidieron, ustedes pueden hacer una certificación que esté abajo de la certificación LPIC-1, pero que nosotros vamos a poder contratar las personas que tengan esa certificación más básica y después empezar a hacer un programa dentro de la empresa para incentivar a la continuidad a las certificaciones. Entonces, el LPI creó la certificación Linux Essentials y también un poquito después un programa llamado Hiring Partner, el socio de contratación, donde la empresa tiene algunas ventajas de se cambiar en socio de LPI y poner en su programa de beneficios para sus empleados las certificaciones y así mantener las cabezas, los cerebros en las empresas a través de un programa interno de capacitación y de certificación. Ese es un programa muy nuevo, pero está se saliendo muy bien. Y con el suceso de la certificación Linux Essentials, entonces nos pidieron que creásemos otras certificaciones Essentials, que estamos para lanzar temprano, el Security Essentials, Web Essentials y IoT Essentials. Muy brevemente debemos tener las pruebas beta de todos esos. Y también en el otro lado de Open Technology, estamos desarrollando, sigue abierta la participación de la comunidad. Si ustedes procuran por el tema BOSS dentro del sitio de LPI, van a encontrar una página donde van a tener una lista de discusiones que pueden colaborar con la creación de esa certificación y de otras certificaciones de LPI. Pero volviendo entonces, nuestra ruta más tradicional es la de Linux profesional, donde tenemos LPIC 1, que básicamente es el administrador de sistemas, LPIC 2, el administrador de la red, que llamamos Linux Engineer, después LPIC 3, que se divide en 3 certificaciones, pero cualquier una de las 3 van a dar el estatus de LPIC 3 para el candidato. Una trata de seguridad, otra de ambientes mixtos y otra de virtualización y alta disponibilidad. En la trilla de Open Technology, hoy la comunidad BSD
no tiene más una certificación propia. Decidieron trabajar con LPI para que LPI fuera la certificación para los especialistas en las instituciones BSD. No sé si todos aquí están familiarizados, pero BSD es un otro Unix que está basado en un kernel de Berkeley System Distribution, da Universidad de California en Berkeley. Tenemos también la certificación DevOps, la certificación DevOps también surgió de una necesidad de la comunidad que trabaja con desarrollo ágil, porque nos decían que había una serie de entrenamientos para que la persona tuviera la actitud ágil, de Scrum, Extreme Programming y todo más, pero no había una certificación que tratase de los temas de integración continua, del control de versionamiento, containers y todo más. Entonces fue en el contacto con la comunidad DevOps que desarrollamos esta certificación DevOps Plus Engineer. Y además que el LPIC-1 sigue como la mayor certificación que nosotros tenemos en cantidad. Linux Essentials y DevOps están creciendo mucho. Incluso creemos que en cerca de tal vez 2 años, un poquito más, van a estar en el mismo número, en la misma cantidad de certificaciones de LPIC-1. Y la certificación BOSS es para aquela persona que es como el CTO, CIO de una empresa, la persona que va a tener que contratar servicios y personas que estén involucradas en el contexto de software libre. Entonces, la certificación BOSS es una certificación más a nivel negocial, no es una certificación técnica, pero cobre las cuestiones de licencia, de contratación y todo más. Bueno, los certificados de nivel de entrada, entonces, no poseen ningún prerequisito. Linux Essentials es la que yo tenemos. Muy brevemente tenemos de seguridad, IoT y Essentials de web. Los temas de la certificación Linux Essentials, esos son los temas clave, los tópicos que vamos a tratar. La comunidad de Linux y una carrera en el open source o software libre, encontrando tu camino en un sistema Linux, el poder de la línea de comandos, del sistema operativo, seguridad y permisos de archivo. Voy a escribir aquí muy rápidamente una cosita para que me acorde también de hablarlos al final de esta presentación. Muy bien, y seguimos adelante. La ruta entonces de tecnología libre y abierta. Tenemos entonces la certificación BSD, DevOps, y muy temprano especialista en negocios open source. Los temas que ya tenemos hoy para la certificación DevOps, los que tratan de ingeniería de software, gestión de containers, contenedores, cómo hacer despliegue de máquinas, gestión de configuración y operaciones de servicio, automatización de los servicios. LPIC-1 y LPIC-2 son las más conocidas y básicamente la certificación LPIC-1 va a requerir que tú conozcas bien a tu sistema Linux y la certificación nivel 2 va a tratar de temas avanzados de administración de sistema y también de la red. La de LPIC-3, entonces, tenemos el tema para los ambientes mixtos, el profesional que va a tener que trabajar básicamente con la integración de Linux y Windows. 303, la seguridad, todas las cuestiones de criptografía, vulnerabilidad, pentest y cosas así. 304, alta disponibilidad y virtualización. Típicamente, esas certificaciones, quien más las están requiriendo son los proveedores de servicios en nubes, gobiernos, grandes bancos, bolsas de valores y seguradoras también.
Antes que sigamos adelante para el próximo tópico, Hernán, ¿tenemos más preguntas? Sí, tenemos más preguntas. Viene Vanessa Pulgar, que si no me equivoco viene de Colombia, o no, de Ecuador. ¿Existen materiales oficiales para entregar a los participantes? ¿Dónde los puedo comprar? ¿Son físicos y o digitales? Eh, los materiales que LPI tiene, todos los está poniendo en learning.lpi.org y vamos a hablar un poco más adelante de esos. Y esos materiales son totalmente libres. Puedes utilizarlos como base de tus propios materiales. Hay otros materiales que están disponibles en la web. Algunos de los materiales libres y gratuitos tenemos una lista de ellos en nuestro wiki, que voy a mostrar también, wiki.lpi.org, pero hay algunos socios de LPI que disponibilizan el material completo y ese sí lo ofrecen como, no es exactamente como una venta, pero como derecho de uso y eso se cambia mucho de acuerdo con el socio. Porque una cosa es que el EPI se preocupa mucho que los socios puedan tener su ganancia de la mejor manera posible. Y el EPI no participa directamente de la ganancia que tienen los socios, de otra forma que, claro, cuanto más socios tenemos, más personas tenemos interesadas en hacer las certificaciones, más vamos a poder tener inversiones en función de las certificaciones que nosotros somos capaces de vender. Pero nuevamente, nosotros no tenemos finalidad de lucro y por eso todo lo que nosotros ganamos es revertido directamente en nuestras acciones con la comunidad. Pero justamente por eso, entonces, hay socios que tienen como parte de su ganancia la licencia de su material de enseñanza. Lo sé que aquí en Brasil, por ejemplo, For Linux y Espíritu Libre hacen ese tipo de cosas, de licencia de sus materiales para otros socios. Lo sé que en Argentina, ay, ahora no me acuerdo, Hernán, del nombre del socio. CLA. CLA, sí, CLA también disponibiliza sus materiales sobre como una forma de licencia. Y en este caso, lo que podemos hacer yo y Hernán, si te interesa, es te colocar en contacto con esas personas para que pueda negociar los materiales. Típicamente, como todos tienen el mismo espíritu de compartir, las personas cuando van a negociar sus materiales es básicamente para cubrir sus costos y normalmente no son costos muy altos, pero nuevamente el EPI no tiene influencia ninguna en ese negocio. Esa es cuestión de cómo el socio decide hacerlo. Solo para agregar un punto nada más, existen más socios en América Latina que están trabajando en poder poner disponibles sus materiales, siempre con el ánimo de compartir conocimiento. Fantástico. ¿Otra pregunta? Más que pregunta, viene ahora de Cuba. Armando, de Cuba, nos dice que en Cuba, con los materiales que pusieron en forma pública, se refiere, me imagino, a lo que el EPI ya ha puesto de manera pública en nuestro learning.lpi.org, han creado varias webs para que las personas puedan consolidar sus conocimientos. Y ha colocado los enlaces donde las personas pueden descargarlo de manera gratuita. Muy bueno, fantástico, Armando. Y Armando también sugiere que también creemos un grupo de Telegram, imagino, para tener comunicación entre todos los que estamos alrededor de LPI. Muy bien, podemos hacerlo. La única cosa que te digo, Armando, es que como
La cantidad de correo que recibo es poca perto de la cantidad de cosas que recibo en Telegram. Entonces, para mí, yo prefiero utilizar el correo, pero claro, podemos hacer sí el grupo de Telegram. Hay una cuestión como también viajo mucho. Yo me preocupo mucho con la frustración de las personas que a veces intentan me conectar y no logro responder rápidamente. Por eso ya nuevamente pido disculpas anticipadas. Sí, vamos a crear ese grupo, pero si necesitan de alguna respuesta de mí, realmente insistan que termino por responder, pero puedo retrasarme un poco. Y lo mismo con él. Sí, yo pienso de que, solamente para redondear la idea, que se puede crear los grupos de Telegram y que no dependan de nosotros, ¿no? Que pueda fluir de manera natural. Si hay alguien que conoce la respuesta, puede colaborar. Creo que eso también podría ser una gran ayuda, ¿no? Perfecto. Ok, hay otra pregunta de un espectador anónimo, no sé quién es, pero dice si podrán compartir la grabación de este webinar. Sí, por supuesto, vamos a hacerlo. Todos los webinars que hicimos en el pasado también, lo que tenemos en portugués e inglés, ya están compartidos y vamos a hacer lo mismo con ese webinar acá. Ok, Hernán, seguimos adelante. Tenemos otro más de Cuba, de Pablo Mestre, dice que la lista de correos que mencionaron al inicio también puede ayudar. Y luego Joel Ramírez de El Salvador dice que si en El Salvador hay alguna comunidad que se encargue de difundir materiales digitales o físicos. La comunidad es la que estamos intentando centralizar ahora en learning.lpi.org y voy a hablar un poquito más de ella en las próximas diapositivas. Ok, solamente para comentarte que en El Salvador tenemos a un partner, es un ATP, es un centro de entrenamiento de LPI, que es Noise Ciberseguridad. Y con El Salvador estamos trabajando también con otro socio más, que es Conexión, que también estamos trabajando con ellos, y con una fundación. Para que sepas nada más que estamos trabajando con la gente de El Salvador y esperemos pronto tener más comunidades también afiliadas, así como hay comunidades en Cuba, como hay comunidades en México, en Perú y en Argentina. Por favor, César, continúa con la presentación. Muy bien, entonces. Vamos a hablar un poquito de cómo están estructurados los exámenes y lo que voy a hacer, como tenemos cerca de un poquito más de media hora, y toda la información está aquí en las diapositivas que nosotros vamos a pasar a ustedes. Voy a adelantar un poquito aquí porque está muy buena la interacción. Es muy interesante que la interacción que estamos teniendo con nuestro público latinoamericano hispanohablante es mucho mayor do que la que nosotros tuvimos con los que hablaban portugués y los que hablaban inglés. Estoy muy contento con la participación de todos. Muy bien, entonces, el formato típico de los exámenes de LPI. Todos 90 minutos, 60 preguntas, con la excepción de los de fundamentos, los essentials, que esos tienen 60 minutos y 40 preguntas. Casi todas las preguntas tienen una opción múltiple de respuesta, con 4 o 5 respuestas posibles. Si hay la necesidad de una respuesta múltiple, eso va a estar explícito en la pregunta. En algunas pruebas también hay algunas pocas cuestiones donde deben llenar un espacio. Con un comando y un parámetro, una opción de camino, opción de configuración y así. Nosotros sabemos que siempre hay más do que una respuesta posible cuando hablamos de Linux, cuando hablamos de Unix. Entonces, solo se requiere, en este caso, una respuesta que sea correcta. Básicamente, se trata de pasar. Cuando el IPI no tiene un estatus
certificación 100%, certificación 50%, no. La persona está certificada o no, porque sabemos que nadie lo sabe todo, pero para pasar por una certificación, para obtener una certificación, se debe tener una idea general de todo y conocer los detalles con los que uno tropeza en su vida. Las puntajes varían de 200 a 800 y 500 se pasan. El número de respuestas correctas, ese va a variar porque preguntas más difíciles van a tener un peso mayor. LPI hace inversiones muy grandes en su equipo de psicométricos para garantizar que todos los exámenes sean extremadamente justos. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, ustedes saben que LPI básicamente es independiente de una distribución, pero como las distribuciones actuales normalmente o tienen por base Red Hat o Debian, las personas deben conocer, por ejemplo, el sistema de paquetes de Debian, de Red Hat y así por adelante. Mas vamos a suponer que una persona conozca todo de Debian y siquiera tenga trabajado en su vida con Red Hat. La prueba, la psicométrica de la prueba es tal que la persona que conocía todo de Debian y nada de Red Hat va a pasar por la prueba. Entonces, y lo que digo a los candidatos es que sabiendo que una prueba va a tener 60 cuestiones, acertar cerca entre 65 y 70% de los números de las cuestiones de una prueba normalmente es el suficiente para pasar. Una otra cosa también, siempre que yo soy también proctor de LPI cuando realizamos las pruebas en papel. Entonces, siempre digo a los candidatos, empiecen por las cuestiones más fáciles y ya pongan la respuesta y no vuelvan más a ellas, porque normalmente cuando avanzan en la prueba empiezan a pensar que hicieron alguna cosa errada en el principio, y en la verdad es su cerebro que los está enganando. Entonces, lo ideal es las que tiene certeza, las marque para que no vuelvas a ellas. Si la primera vez que van a marcar ya tienen, por ejemplo, 40% de la prueba, ya tienen más tranquilidad para hacer el restante de la prueba. Bueno, pero esas son pequeñas dicas para las personas que los candidatos que van a hacer la prueba. ¿Dónde tomar un examen? Nosotros tenemos exámenes baseados en papel en eventos. Y ahora, incluso, por la primera vez, vamos a utilizar Yardstick, una plataforma que probablemente va a cambiar su nombre, incluso. Vamos por la primera vez a hacer un teste mayor en Cuba y esperamos poder hacer esos testes en toda Latinoamérica. La ventaja de ese teste es que el resultado va a salir más rápido y cualquier persona que es proctor de LPI va a poder aplicar los exámenes sin la necesidad de papel. Entonces, durante el año de 2020 debemos liberar eso más ampliamente. Normalmente, cuando participamos de eventos, nosotros ofrecemos descuentos en los exámenes. Y eso incluso es una cosa interesante. Como el LPI no tiene el objetivo de ganancia, yo creo que nosotros somos la única, ofrecemos la única certificación que el precio tiene bajado a lo largo de los años. E incluso tenemos precios diferenciados para los diferentes países y en eventos logramos tener las pruebas a precios con descuento muy agresivo. Entonces, nuevamente, si ustedes tienen eventos en sus locales, sus países, nos hablen que nosotros intentaremos participar ofreciendo pruebas con descuentos. También tenemos una pareja con Vue, entonces tenemos varios centros de prueba en todo el mundo y en ese caso se puede acceder en este enlace, vue.com/LPI,
Y cuando se hacen los exámenes en los laboratorios de VUE, entonces los resultados están disponibles inmediatamente. Los objetivos de la certificación, entonces. Todos los objetivos van a estar en wiki.lpi.org y hay enlaces para los temas de nuestra wiki en nuestro sitio principal, lpi.org. Y ahora, entonces, antes de irnos a los ejemplos, ¿tenemos más algunas preguntas? ¿Más alguna pregunta? Sí, César, a ver, tenemos más que preguntas. Habla Yusmeri Ruiz de Colombia, de nuestro socio, un partner actual, que es de Macroservice Solutions. Hola, dice, ¿podemos tener algún tipo de información de trainer que ustedes tengan como trainer certificado para ofrecer capacitaciones? ¿Puede repetir nuevamente, Hernán? No escuché. Pregunta si existe alguna información sobre trainer que puedan entregar, o sea, como un manual de certificación, me imagino que se refiere. No exactamente. Lo que tenemos es esta presentación que vamos a entregarla y también el material que estamos poniendo en learning.lpi.org. Pero nuevamente, si tienes alguna, claro, esta es una primera vez que estamos haciendo ese webinar en español. Entonces, si tienes un tema específico que gustaría que nosotros vamos a tratar en un otro webinar, por favor, nos envía un correo o escribe aquí en el chat que vamos a tratar de cubrirlo en una próxima oportunidad. La verdad es que hoy no, lo que tenemos es eso que estamos disponibilizando ahora y nosotros sabemos que es solamente un principio, que vamos a tener que tener más cosas. Ok. Luego nos escribe Daniel Armando, dice, un evento que arrancó este año y ya está definida su organización para el 2020 es la conferencia LibreOffice Latinoamérica y se llevará a cabo en Costa Rica con fecha a definir. Me gustaría mucho volver a Costa Rica. Además, también hay algunos pocos países de América Latina donde nunca estuve. Chile, Venezuela, no, Ecuador, sí, estuve en Ecuador, pero sí, me gusta mucho viajar a todos los países de Latinoamérica y Costa Rica es muy hermosa, pura vida. Perfecto. Luego te voy a escribir lo que hay en el chat. Está hablando Antonio y nos habla desde Málaga, España. Y quiere preguntar si los materiales de estudio están en español y si Linux Essentials es el examen se puede hacer en español. Sí, se puede, pero yo descubrí hace un par de días, gracias a Hernán, que no tenemos el Linux Essentials en papel todavía, pero ya tenemos Linux Essentials en español a través de Pearson VUE y a través de Yardstick. Como ya tenemos las versiones de las pruebas, es muy rápido y sencillo para nosotros tener las pruebas en papel en español de Linux Essentials si necesitas. Entra en contacto con nosotros que que podemos providenciar. Y qué gusto tenemos gente del otro lado del mar también. Sí, eso es muy bueno. Hay otro más, hola, mi nombre es Raúl Alderete, se escribo desde Cuba. Mis preguntas son, como un centro de entrenamiento oficial del LPI, un ATP, ¿cuáles son los requisitos físicos, de local, etcétera, para hacer los exámenes en papel? En caso de realizar los exámenes online, ¿sería con Pearson VUE? Hoy los exámenes online son con Pearson VUE. Para 2020 vamos a tener la opción de que hoy llamamos de Yardstick, pero muy probablemente vamos a cambiar este nombre. Y los requisitos no son requisitos muy difíciles. Básicamente,
hay unos requisitos mínimos de espacio, donde los estudiantes van a hacer las pruebas de papel, y la necesidad de que si van a disponibilizar los entrenamientos, que los entrenadores tengan la certificación del contenido que van a disponibilizar. Pero también hay un tiempo donde pueden obtener su certificación, porque hacemos, por ejemplo, que nosotros sabemos que en varios lugares hay personas que conocen mucho a Linux, pero no tienen la certificación de LPI, y ahora están interesadas en crear un centro de entrenamiento o una forma de enseñanza a distancia, y gustarían de empezar una sociedad con LPI. En este caso, tenemos la persona que se torna socio, o la empresa que se torna socio de LPI, tiene 12 meses para obtener su certificación, y en este medio tiempo puede empezar a disponibilizar sus clases y ofrecer las pruebas como un proctor de LPI. En este caso, hay la necesidad de trabajar con nosotros, conmigo, o con Hernán, o con otro representante de LPI, porque si es un socio nuevo que no conocemos, normalmente vamos a hacer una visita a esa persona, y si tiene un local físico, también vamos a visitar a ese local físico, y casi siempre que posible, nosotros vamos a ayudar con las primeras pruebas, como trabajando también como proctors. O sea, si es la primera vez que va a hacer una sociedad con LPI y va a aplicar una prueba, muy certamente, al menos en la primera prueba que va a aplicar junto con un colaborador que está con LPI hace más tiempo, para recibir directamente informaciones sobre el examen. En el momento, además que hay una serie además del contrato de centro de entrenamiento, y te pido nuevamente que envíes un correo, en ese caso mejor a Hernán. Tenemos las versiones de esos contratos en español, y tenemos mucho material para quien va a ser el proctor de las pruebas de LPI. Y otra cosa también es que siempre durante todo el tiempo que el socio cree que sea necesario, yo, Hernán o otro colaborador de LPI que ya está con LPI a más tiempo, nosotros vamos a estar en línea, en Telegram o en otra forma de comunicación, para poder contestar muy rápidamente a alguna pregunta que pueda surgir en el momento, y que no pensamos en la pregunta. Los candidatos muchas veces son muy creativos con sus preguntas en el momento de la prueba. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Juan Pablo Barriga. Nos pregunta, ¿cómo se hace para solicitar el examen en papel? Nosotros tenemos centro Person View, pero no tenemos centro móvil, y sería una buena opción en papel. Fantástico. Lo que debes hacer después de la primera vez que pides el examen, hay un proceso interno de LPI que vas a tener como acceder directamente. Pero para la primera vez que pides el examen en papel, envía un correo a Hernán, Hernán te va a guiar en la primera vez, y después vas a poder pedir el examen directamente a LPI. Una cosa importante es que para preservar a la naturaleza, los libros de examen nosotros los reaprovechamos. Entonces es importante pedir para que los candidatos no escriban nada en los libros de examen, que solo utilicen las hojas de borrador y de respuesta. Pero en la primera vez, no sé si hay alguien aquí que ya está acostumbrado con el proceso de pedir exámenes en papel. Hay un enlace directo en la página de LPI para los socios, pero en la primera vez que vas a pedir, lo mejor es que centralice con Hernán o conmigo también esa cuestión de solicitación de exámenes en papel. Hay la necesidad
que tengan un proctor LPI que va a aplicar los exámenes en papel. Y nuevamente, si esta es la primera vez, vamos a tener alguien de LPI para ayudarnos. Solamente quiero agregar algo a lo que has mencionado, César, es referente a nuestros exámenes. Nuestros exámenes de certificación son los más válidos y los que gozan de mayor seguridad a nivel mundial. Nuestros exámenes pasan por una serie de requisitos de garantía de certificación, por lo cual siempre es necesario, así sea el examen en papel o en línea, la presencia de un supervisor o un proctor que evalúe que los ambientes son los adecuados y que la prueba se desarrolla con total normalidad para evitar cualquier tipo de plagio. Esto lo menciono porque sabemos también que existen en el mercado otras opciones de certificación que lo dan en línea, pero que lo hacen desde sus casas, sus hogares o de cualquier lugar. La diferencia con nuestra certificación es que estamos seguros de que la persona que está tomando el examen es la persona y que no va a haber ninguna ayuda extra que realmente califique sus habilidades y conocimientos sobre los temas que se van a certificar. César, continuando ahora con las preguntas, escribe Luis Camacho, de Perú. Dice, Hernán, por favor, envíame una copia del modelo de contrato a Camacho. Bueno, Luis, no te preocupes, que en el transcurso del día te hago llegar el modelo de contrato y de repente podemos conversar sobre ser un socio de entrenamiento oficial del LPI. Andrea García dice, menciona si van a ser disponible en el 2020 los exámenes en papel. César, ¿lo quieres responder tú? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Pregunta si van a seguir disponibles en el año 2020 los exámenes en papel. Sí, esa es una cuestión que también siempre volvemos a discutir en el LPI. Estamos trabajando, porque como dice Hernán, tenemos una preocupación muy grande con la cuestión de la seguridad de los exámenes y de los ambientes donde ocurren los exámenes. Pero hay algunos sitios remotos donde aplicamos los exámenes, donde siquiera si hay una posibilidad de tener máquinas donde podemos garantizar la seguridad. Y hay sitios donde siquiera hay otras máquinas que no sean las máquinas de las propias personas que quieren hacer los exámenes. Por ejemplo, aquí en Brasil, en las comunidades de los pueblos indígenas, tenemos que llevar exámenes de papel. Entonces, por una cuestión de democratización del acceso a nuestros exámenes, siempre vamos a tener la posibilidad de exámenes de papel. Ok, y luego tenemos la última pregunta de Juan Pablo Barriga, que pregunta si el proctor LPI debe poseer la certificación LPI o no. No, no hay la necesidad. El proctor de LPI tiene que suscribir un contrato de confidencialidad con nosotros y básicamente es eso. Y el proctor de LPI normalmente va, si es alguna persona que ya conocemos, que ya tenemos alguna relación de confidencia, normalmente un proctor es la persona que va a indicar un otro proctor. Nosotros buscamos a conocer personalmente de alguna forma esa persona que va a hacer cambiar en un proctor LPI, pero es más una relación de confidencialidad y confidencia do que cualquier otra cosa. No hay necesidad de tener certificación. Les voy a agregar acá, César, algún tema adicional, que el proctor es un supervisor de examen que cuenta con la confianza de poder ser nuestros ojos y oídos, y bueno, casi ser una persona del LPI que va a garantizar que el examen se realice con normalidad. Esto quiere decir que no es necesario que esta persona sea certificada en primer lugar y que puede ser una persona administrativa, una persona de cualquier otra carrera que no sea de tecnología, porque inclusive si la persona que está haciendo el examen tiene una pregunta técnica, esta persona no debería contestar la pregunta. Más que todo es una persona de confianza
que pueda manejar un ambiente y que evite cualquier tipo de fraude dentro del examen. Perfecto. Bien, también tenemos una pregunta, bueno, de Andrea García, que dice si el proctor no debía estar certificado. Si me permite, César, solamente para mencionar acá que más que estar certificado, lo que hacemos con el proctor es que firma un acuerdo de confidencialidad para tener acceso a la información de LPI. Si tienes algo que agregar, César, por favor. Sí, exactamente eso, Hernán. Nadie más, nada más a presentar. Seguimos con la presentación. Sí, por favor, fue la última pregunta. Continuamos con la presentación. Muy bien. Entonces, básicamente ahora nos vamos directamente a algunos enlaces en línea. Ustedes deben ter recibido algún session setups, no necesariamente necesitan estar ahorita con sus terminales conectados, pero en ese session setups hay básicamente cómo ustedes pueden configurar una máquina virtual, o entonces cómo utilizar a Google Cloud Platform para crear un ambiente Linux para empezar a trabajar con sus estudiantes. Antes, déjame salir de esa presentación y mostrarles entonces muy rápidamente nuestro wiki. Aquí en wiki.lpi.org tienes todos los tópicos que están de los que tratan nuestras certificaciones. Y yo voy a utilizar como ejemplo acá el examen en Linux Essentials. Entonces aquí tienen todos los tópicos que son cubiertos por las pruebas. Si van un poco abajo, van a ver que hay traducciones. No sé si ya tenemos una traducción en español, muy bueno. Y bueno, ahí, para cubrir todos esses tópicos, ahora estamos criando, ahora creamos, ¿por qué no logro salir? Aquí, muy bien. Creamos este nuevo sitio learning.lpi.org, donde estamos coletando todos los materiales de entrenamiento. Esa también fue una cuestión que nosotros dentro de LPI hablamos mucho acerca de eso, porque LPI no quiere hacer una competencia con sus socios. Y desde el principio, LPI creaba los tópicos, los objetivos para las pruebas, y los socios creaban los materiales y cursos y todo más para los estudiantes pasarem a las pruebas de LPI. Pero más recientemente, específicamente de 3 años para acá, nuestros socios, en la verdad eso empezó con la prueba Linux Essentials, y después con la prueba DevOps. Nuestros socios empezaron a pedir si LPI no podría crear al menos un material básico que los socios podrían utilizar como parte de sus materiales de formación. Y la insistencia, fue tanta gente pidiendo la misma cosa que LPI entonces decidió crear ese learning.lpi.org, donde tiene los materiales. Y si ustedes miran acá en Learning Material, hay un enlace para que ustedes puedan contribuir para el material. Y eso es una cosa que aquí ustedes van a ver que dice en adición a una compensación, a una pequeña compensación financiera. En verdad, después que nosotros hicimos ese webinar en portugués, nuestro director de negocios de LPI, Rafael Peregrino, nos pidió que eso sea cambiado para una compensación financiera competitiva. O sea, en la verdad, LPI está remunerando a las personas que nos ayudan para crear contenido con valores que son valores compatibles con el mercado. Porque realmente queremos tener lo más conteúdo posible con la mejor calidad y lo más temprano posible.
Entonces, para ayudar, y claro, y en todas las lenguas posibles también. Entonces, para empezar, nosotros ya tenemos aquí en Learning Materials, Our Learning Materials, el material de Linux Essentials. Pero el material de Linux Essentials hoy está completo, pero está todo en inglés. Y este es un ejemplo de cómo pueden desarrollar más materiales para las otras certificaciones también. Yo mismo estoy colaborando con el IPI para que nosotros podamos tener los materiales de LPIC 1 y después de LPIC 2. Estoy escribiendo en inglés justamente para permitir a las personas de la comunidad de Latinoamérica, a todos los hispanohablantes y los que hablan portugués, que puedan contribuir con nosotros y al mismo tiempo tener alguna ganancia cuando contribuyen por ese material. Agora que nos resta pouco tempo, vou trabalhar diretamente com um exemplo, o tópico 3 de Power of Command Line. E aqui vem, por exemplo, vamos ver aqui Searching e Extracting Data Files, buscando informação a partir de arquivos. La lição 1, que habla del revisionamiento de I/O y todo más. Y este cobre el tópico 3.2, Searching, Extracting Data from Files. Si nosotros vamos a mirar en el wiki, el 3.2 acá, buscar y extraer datos de los ficheros, aquí ven que tenemos una lista parcial de archivos, términos y utilidades que vamos a utilizar. Lo que me gusta hacer cuando trabajo con estudiantes es siempre crear una pequeña historia, porque yo lo sé que los estudiantes cuando tienen una historia para lembrar, van a lembrar más fácil de los comandos que necesitan utilizar. La preparación de las sesiones, tenemos los ejemplos con las máquinas virtuales, con la nube, pero claro, si el estudiante tiene un Linux instalado en su propia máquina, sea en Dual Boot o sea un Linux nativo, todo eso lo podemos utilizar. A mí me gusta en especial la creación de una máquina virtual. Déjame mostrar a ustedes alguna cosa muy rápidamente. Acá. Aquí. Ese aquí es el console de Google Cloud Platform. Y utilizando aquí se viene en menú de navegación, Compute Engine, instancias de máquinas virtuales, puedes crear y utilizar tus máquinas virtuales e incluso puedes abrir un shell directamente en una pantalla de tu navegador. A mí me gusta ese setup porque el estudiante no necesita tener más nada además que un navegador para acceder a un terminal con Linux. Hay una desventaja que es la cuestión que tiene que tener una tarjeta de crédito para poder acceder al ambiente. Pero si ustedes miran acá, perdón por la cantidad de pantallas que yo tengo abiertas, aquí. Aquí es un terminal que yo tengo abierto en el Google, donde tengo todas el acceso a un terminal Linux completo. Entonces, la cuestión de los comandos que tenemos acá, déjame mirar nuevamente allí, Linux Essentials, sí. Grep, less, cat, head, tail, sort, cut y WC. A mí me gusta, por ejemplo, tratar de una cuestión práctica. Entonces, sabemos que en Linux Essentials, por ejemplo, el estudiante debe tener alguna idea de lo que son las cosas en el sistema de archivo. /bin, /boot, etc. para las configuraciones y otras cosas más. Aquí nosotros vamos a trabajar con el directorio proc. El directorio proc es un directorio, una pasta virtual que es creada en el momento que el sistema es inicializado. Entonces, los números que ustedes están mirando acá
Esos números son los mismos que equivalen a los procesos que están en ejecución en mi máquina. O sea, en PROC tenemos información sobre esos procesos. Y tenemos también informaciones, por ejemplo, de la CPU que tenemos en nuestro sistema. Entonces, si listo cat para concatenar los contenidos de un archivo en mi pantalla. En la verdad, mi pantalla es la standard output, el dispositivo estándar de salida. CPU info, voy a tener las informaciones de mi CPU. En este caso aquí, tengo solamente una CPU. La CPU está identificada por la línea procesor. Entonces, si yo quiero saber la cantidad de CPUs que yo tengo en mi máquina, por ejemplo, puedo hacer cat /proc /CPU info y utilizar el comando grep para averiguar el contenido de un archivo buscando por una palabra clave, por ejemplo, procesor. Y ahí voy a tener, solo tengo una línea. Por ejemplo, si yo tuviera más procesadores y yo quisiera somente saber el número de procesadores, puedo utilizar un otro redicionamiento para el comando WC, y que es word count, pero pedir a que WC va a decirme cuántas líneas va a tener solamente en este archivo. Así, básicamente, va a me decir cuántos procesadores yo tengo en mi sistema. Yo tengo uno. Pero ¿cómo lo sé lo que hace cada uno de esos comandos? Bueno, básicamente vamos a, por ejemplo, utilizar el comando grep como ejemplo. Si utilizo grep --help, voy a tener una breve explicación sobre lo que hace el comando grep. Y ese ocupó más de una página. Entonces, para hacer con que el comando grep su output sea listado página a página, puedo utilizar el comando more. Ahí sí, ahora tengo la primera página. Y si pulso la tecla de espacio, voy a tener la segunda página. En el lugar de more, puedo utilizar a less. Y less hace más que more. Y hay una historia. No tengo instalado el comando less aquí en mi máquina. Entonces puedo aprovechar para explicar, para explicar a los estudiantes cómo instalar un comando. Debo ser el superusuario para hacerlo. Entonces, ejecutar sudo acá. Y muy bien, como estoy en la nube de Google, va a instalar muy rápidamente el comando less. Al menos así espero. Parece que está se demorando un poquito más. En cuanto, no sé lo que se pasó, siempre acontecen esas cosas en vivo. Déjame buscar. Sí, muy bien, terminó ahora. Entonces, ahora sí, puedo utilizar grep help less, y ahora en less puedo utilizar más funciones en mi teclado para buscar informaciones en la página. En verdad, todos los comandos posibles en el editor VI. Novamente, como sería todo eso, puedo utilizar less, less -help. La otra forma de obtener información sobre un comando, puedo también utilizar man grep, que aquí tenemos el manual completo del comando grep. O si quiero realmente hacer un curso de grep, voy a utilizar el tutorial de grep que se obtiene con el comando info. Y así, todas esas cosas así los comandos van a tener en learning.lpi.org. Pero como ya estamos terminando nuestro tiempo, voy a dejar un otro enlace aquí con ustedes. Voy a pedir a Hernán también que ponga en el chat
para que ustedes puedan... ¿Qué se pasa aquí? Aquí, muy bien. Ao longo del tiempo, desde que estoy trabajando con LPI, yo creé una serie de links a broadtech.com/LE, donde tiene una colección de informaciones sobre Linux Essentials, incluso una pequeña presentación con esas pequeñas historietas de cómo las personas, cómo se queda más fácil para enseñar a los estudiantes. Pero aquí, vamos a decir, esta es una colección personal. En la verdad, lo oficial todo lo tienen en learning.lpi.org, que los invito a nos ayudar a construir. Desafortunadamente, nuestro tiempo terminó, pero creo que Caitlin no se va a quedar muy brava con nosotros si permitimos 10 minutos a más de preguntas, ¿no, verdad? Sí, pero vamos a ver si tenemos otra pregunta más. Dice, en caso de Linux Essential Security, hay muy poco material o ninguno y poca información, sobre todo en la parte de seguridad. Escuché hace unos minutos que la certificación está en desarrollo. Mi academia está enfocada en un tema de seguridad y pen testing. Me interesa mucho poder ofrecer el curso de entrenamiento y la certificación de Essential Security. Pregunta, ¿puedo obtener más información sobre el desarrollo de la certificación, el material de estudio e incluso colaborar en su desarrollo? Pregunta. Es eso. Esa fue la pregunta. Claro, muy bien. Déjame ver si encuentro muy rápidamente. Bueno, hay una lista de discusiones llamada discuss.lpi.org, que puedes hacer el sign up en esta página aquí, discuss.lpi.org. Acepta los términos de servicio y puedes hacer el sign up para esta lista de discusiones. Aquí, en esta lista, es donde discutimos la creación de todas las certificaciones y los tópicos y también cómo contribuir para los materiales para crear los tópicos. También se conoces mucho este tema, puedes cambiarte en un Subject Matter Specialist, en un especialista de contenido que además de crear los contenidos para la enseñanza, puedes ayudarnos a crear las cuestiones para las pruebas. Y el camino es ese aquí, para para participar de esta lista de discusiones y ayudarnos a crear nuestras certificaciones. Aquí, por ejemplo, en lpi.org, vos, hay un ejemplo. ¿Cómo puede unirte al Joint Task Analysis para la creación de una prueba específica? Entonces, aquí tenemos ese enlace donde se viene aquí, puedes crear también tu cuenta, en este caso específicamente para te registrar, sí, aquí para crear tu LPI ID, sí, necesitas tener un LPI ID, básicamente, pero siguiendo ese enlace para discusslpi.org, puedes utilizar un foro y a partir de ese foro obtener más informaciones de cómo contribuir nosotros para crear las certificaciones, crear las cuestiones y crear contenido también. ¿Está bien? Hernán, ¿me oyes? Bueno, señores, no sé
lo que se pasó. Voy a interrumpir mi compartilhamento de pantalla entonces. Y ustedes... Y ustedes pueden nos enviar un correo si necesitan de más informaciones. Para nosotros es siempre un placer estar con ustedes y queremos a contestar a todas las preguntas que tienes. Entonces, este es solamente un primer momento donde estamos haciendo eso y vamos a seguir a hacerlo. Por alguna razón no estoy más escuchando a Hernán. Entonces ahora encierro la presentación agradeciendo a todos. Muchas gracias.